Muy buenas tardes, amigos. Los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. La palabra del día de hoy se encuentra en Ezequiel, el capítulo 15. Vamos a leer el versículo del 1 al 8. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada? ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Amén. Que es importante oír palabra de Dios sobre todo las personas que somos creyentes. El que no es creyente tiene el pecado de la incredulidad, que no cree en Dios y vive su vida conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, conforme a su propia carnalidad. Pero los que creemos en Dios, hay algo más grande que el cual nosotros debemos de preocuparnos. Es el cual de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es aquella que va en contra de la palabra de Dios, que dice que creen en Dios, pero no hace lo de Dios. Y además se van en contra de Dios a través de la misma Escritura. Por eso debemos ser pronto para oír y tardo para hablar. No aventurarnos a transformarnos en mensajeros de la Escritura sin tener la certeza y la convicción de lo que estamos hablando es la verdad. Porque mayor pecado es blasfemar contra Dios que no creer en Él. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es provocada por Satanás. Satanás busca ser adorado. Satanás busca destruir la creación de Dios. Satanás busca destruir a los justos, a los santos. Aquellos que creen en Dios y caminan con Él. Y la forma en que Satanás puede hacerlo
es insertando falsas enseñanzas en su fe. Y para eso usa la propia Escritura. Así como lo hizo con Eva en el huerto del Edén, cuando Dios le prohibió comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, que está en el centro del huerto, porque ciertamente morirían. Satanás ocupó la propia palabra de Dios para dar vuelta a los dichos de Dios y convenció a Eva de comer el fruto. En el momento que Eva escuchó la voz de la serpiente, de Satanás, y creyó en sus palabras, entró el pecado en ella. Y producto de que creyó en esas palabras en ella, obró. Por lo tanto, el pecado entra en el momento que nosotros oímos y creemos en las mentiras. Por eso es importante el oír y saber a quién oír y en qué creer y a quién creerle. No da lo mismo como oír el Evangelio, no da lo mismo como oír hablar de Dios. Porque los podemos transformar en seres que caminan rectamente delante de Dios, o los podemos convertir en enemigos de Dios. Aquellos que dicen que creen en Dios, pero no hacen la obra de Dios, sino que se van en contra de Dios a través de la propia Escritura. Por eso que Dios puso una espada incandescente, una espada de fuego, que protege el camino al árbol de la vida. Solo Dios puede decirle a esa espada alto, para que la persona que se acerque a Él esté apta para poder comer del árbol de la vida. Porque nosotros somos guiados muchas veces por nuestros propios pensamientos de un lado hacia otro, de una religión a otra. El título de hoy dice: Jerusalén es como una vid inútil. Jerusalén es la ciudad de la religión, que es muy importante para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam. Religiones que creen algo distinto, pero se reúnen en una misma ciudad. ¿Podrá haber comunión en la fe? Ciertamente viven en paz, porque ese es el significado de Jerusalén, ciudad de paz. Pero ¿tendrán comunión espiritual? ¿Qué es más importante delante de Dios? ¿Nuestra vida carnal o nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo primero para mostrar fidelidad delante de Dios? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Si tú buscas agradar a los hombres a sabienda que la Escritura te dice que no hay comunión con aquellos que creen en forma distinta a ti, ¿estarás agradando a Dios? Claro que es importante tener la paz entre las personas y el sano diálogo y el respetarse unos a otros en esta vida secular. Pero la cuestión es si obedecemos o no a Dios en la vida espiritual, porque la obediencia a Dios es la que nos salva.
y no es la fraternidad entre nosotros como hombres carnales y naturales, que es importante también. Pero no podemos perder el rumbo de nuestros caminos. La comunión carnal es importante. Mantener la paz en el mundo es importante y es bueno. Pero la comunión con Dios y la verdad es la que nos hace libres y nos envía al reino de los cielos. Y no es la comunión carnal. No confundan los caminos, porque hay caminos que parecen rectos, pero son de perdición. Así como pasó con el rey Salomón, cuando se casó, tuvo muchas mujeres y concubinas y levantó altares alrededor del pueblo. Y cada una de sus mujeres adoraban a sus propios dioses. Incluso el rey Salomón participó de aquellas adoraciones a los dioses extranjeros. ¿Qué crees tú que pasó con el pueblo? El pueblo, al ver que su propio rey adoraba a muchos dioses, el pueblo de Israel se convirtió en idólatra. Y se olvidó que Dios es un Dios celoso. Y que Dios uno solo hay. Por eso la Biblia dice que el rey Salomón, a una edad avanzada, desvió su corazón hacia las mujeres e hizo lo malo delante de Dios. Fue el culpable de la idolatría del pueblo de Israel. No así su padre, el rey David, que pudo tener muchas equivocaciones carnalmente, e incluso mandó a matar a un hombre por el deseo de una mujer. Pero jamás adoró a otro Dios. Y se humilló y aceptó los preceptos de Dios, aun cuando él se equivocó. Y su corazón, dice la Biblia, que fue recto, conforme al corazón de Dios, porque adoró siempre a un solo Dios. ¿Entiendes la diferencia? Todos nos vamos a equivocar carnalmente. Vamos a cometer errores en nuestro camino. Pero lo importante es que conozcamos al único Dios de la verdad y permanezcamos en su palabra. Que no nos convirtamos en un pueblo idólatra. Que no te dé lo mismo a quien adorar. Que no te dé lo mismo en qué creer o cómo creer. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y si queremos ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos que estar en verdad, porque Dios busca unirse a un pueblo santo. Y ese pueblo santo obedece la palabra de Dios y recibe remisión de pecados, y en ello habita el Espíritu Santo. Y porque habita el Espíritu Santo en nuestros corazones, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando somos parte del cuerpo de Cristo, Dios nos manda a dar frutos espirituales. Así como dice la palabra del día de hoy, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros sois el pámpano.
¿Te quieres unir a Cristo? ¿Quieres ser parte del cuerpo de Cristo? Debes de confiar en la palabra de Dios y debes de creer en Dios y seguir a Dios y obedecer a Dios. Y en tu corazón debe de habitar un solo Dios y no muchos dioses. ¿Acaso el sarmiento por sí puede dar frutos? De ninguna manera. Porque los nutrientes los saca de la raíz del tronco que es la vid. El sarmiento, si no está unido a la vid, no puede dar frutos. ¿Estás dando frutos espirituales? No te confundas. No confundas las obras carnales con los frutos espirituales. ¿Has recibido remisión de pecado? ¿Te has vestido del traje de santidad? ¿Estás adorando al único Dios? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? ¿Podemos dar frutos si no estamos unidos a la vid? ¿A la vid verdadera? Por sus frutos serán conocidos, dice la Biblia. Y es una realidad, ¿cierto? Porque vemos a muchos preocupados de su hombre exterior, para poder ocultar el interior. Y se olvidan que Dios examina el corazón y que para Él no hay nada oculto. Y que nuestra vida exterior es consecuencia de nuestro interior. Pero como somos personas de costumbres y a veces muchos de tradiciones, tomamos algunas cosas y nos apegamos a ellas y las tomamos como un estilo de vida. Y algunos tienen por costumbre un estilo de vida bien austero, pero es un estilo de vida la cual esa persona se impuso y se acostumbró a vivir de esa forma. Y lo hace de forma natural y normal. Olvidándose por completo que el nacer de nuevo proviene de Dios y es espiritual. Y que necesitan recibir remisión de pecados urgentemente para que en ellos habite el Espíritu Santo. Pero se acostumbran tanto a vivir por costumbres y tradiciones que lo adoptan como un estilo de vida propio. Y uno puede percibir a simple vista que son personas recatadas, personas de muy buenas costumbres, respetuosas. ¿Qué podemos decir?
si ningún mal le hace a nadie. Ojalá todos fuéramos así, ¿cierto? Sería hermoso tener un mundo así. Pero la cuestión es, ¿han recibido remisión de pecados? ¿O no entendemos que el ser humano, sin importar nuestras costumbres o tradiciones, en maldad fuimos formados y en pecado concebidos? Y que por eso es necesario nacer de nuevo, y que no tiene nada que ver con nuestras costumbres o tradiciones. Y no tienen nada que ver conforme a nuestros comportamientos. Claro que es bueno comportarse e insertarse en esta sociedad y vivir en paz y en comunión. Es muy importante. Pero no te olvides que en ti hay un hombre interior en el cual habita tu verdadera esencia. Y esa esencia la cual Dios nos dice que en maldad fuimos formados y en pecado concebidos. ¿Qué fruto podemos dar si fuimos concebidos del pecado? ¿Acaso un árbol de naranja podrá dar manzana? De ninguna manera, ¿cierto? Por eso necesitamos ser instruidos, enseñados y educados para poder insertarnos en esta sociedad. Por eso que cada persona se puede insertar mejor o peor que otras personas. Y va a ser conforme a las enseñanzas y la educación que haya recibido. Pero la esencia es la misma. Nacemos del pecado. Por eso Dios nos dice que es necesario nacer de agua y espíritu para el que quiera entrar al reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo y no transformándonos en personas preocupados del hombre exterior y que busca agradar a todo el mundo, olvidándonos de nuestro hombre interior. Recuerdo que esta carne va a perecer y va envejeciendo, pero nuestra alma y espíritu es la que va a trascender y la que se va a ir a la presencia de Dios si hemos creído en Él y si hemos nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, sin importar tus costumbres o tradiciones, sin importar cómo tú hayas sido aquí en la tierra, la Biblia dice: he aquí expuesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para alguna obra? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. ¿Tú buscas de la presencia de Dios? ¿Buscas tú unirte a la vid verdadera? ¿Quieres dar frutos del Espíritu? ¿Quieres que el gozo de la salvación esté en tu vida? Busca a Jesucristo, la de la Escritura. Únete a Él. Porque si no estamos unidos a Él,
no podremos dar frutos. Y en nosotros no hay vida. ¿Para qué serviremos entonces? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: como a la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Dios no puede ser burlado ni engañado. Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad. Y de aquí a un tiempo parece que los creyentes se olvidaron de buscar al Dios de la verdad y se olvidaron del hombre espiritual. Y se han preocupado más de sus propias tradiciones y costumbres o de cómo verse en el exterior más que buscar al Dios de la creación. Y para algunos quizás es una moda vestirse de una forma u otra, porque a ese extremo ha llegado la fe, en transformarlos en una moda. Y se olvidaron que existe el cielo y el infierno, y que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo observa, y que te habla día tras día y te dice: búscame. Que Dios renueva su misericordia cada día, porque gracias a Dios, ya seas creyente o no creyente, es porque hoy respiras. Esas son las misericordias que Dios ha tenido para ti. Aunque tú no creas en Dios, Dios hace misericordia en ti. Y todos los días te despierta y te da una nueva oportunidad para que busques su rostro y te arrepientas y vuelvas a Él. Porque todos necesitamos unirnos a la vid y dar frutos. Todos necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo y vestirnos de traje de santidad. ¿De qué te vale aferrarte a tus costumbres o tradiciones si en ti no hay vida eterna? ¿Cuál es la edad del ser humano? 70, lo más fuerte, 85, 90 algunos. Y después de eso, es inevitable, ¿cierto? Todos caminamos hacia allá, hacia la muerte. Todos vamos caminando hacia allá. Pero mientras estemos acá, Dios nos da una oportunidad de buscar su rostro y ponernos a cuenta con Él. Deja la religión y conviértete en un hombre de fe. Deja las apariencias y comienza a buscar a Dios de verdad. ¿De qué te sirven las costumbres y tradiciones si no te salvan? No te dan remisión de pecados. No te hacen conocer al Dios de la creación, sino que lo conocemos a través de la Escritura. Y a través de ella Dios nos habla y nos pide que creamos en Él. De lo contrario, Dios dice: y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor. Dejará la tierra, el mundo desolado, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor. ¿Quién no ha escuchado
que existe Dios? ¿Quién no ha escuchado que existe la palabra de Dios? Y si a pesar de ello no quieres obedecer a la palabra de Dios y te vas en contra de Dios por tu rebeldía, por tu soberbia, por aferrarte a tus costumbres o tradiciones, o a la moda que impera en el momento, estás desobedeciendo a la verdad. Y aquellos que no siguen la verdad delante de Dios cometen prevaricación. Dar un juicio distinto a la verdad es prevaricación. Y la verdad para Dios es importante porque la verdad nos hace libres. Y si obedecemos a la verdad, nos convertimos en siervos, en hijos de Dios y entramos al reino de los cielos, el cual esa es la voluntad de Dios, que todos reciban remisión de pecados y entren al reino de los cielos, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A quién no se le ha hablado con referente a la verdad? Pero se siguen aferrando a costumbres y tradiciones. Se siguen preocupando del hombre exterior. Claro que es importante preocuparse por la salud. Sí, importante. Sin salud, ¿qué podríamos hacer? Nada, ¿cierto? Quiero que entiendas que es importante que haya paz en el mundo, que tú tengas salud, que te vaya bien, es importante. Pero quiero que te acuerdes que hay un hombre interior que es eterno. Y es tu trabajo, que ese hombre interior que es eterno, que está en ti, entra al reino de los cielos. Porque si no haces ese trabajo, Dios dice que te va a enviar al fuego. ¿De qué sirve un árbol si no da frutos? Espirituales. ¿De qué sirve el sarmiento? ¿De qué sirve si no está en la vid verdadera? Ni frutos podrán salir de él. Que Dios te bendiga esta tarde. Esperando que cada uno de nosotros podamos hacer lo mejor delante de Dios. Y si tú no estás caminando, vuélvete a Dios. Porque necesitamos urgentemente unirnos a Él. Porque Él es el camino, Él es la verdad, y sin Él es imposible. Que Dios te bendiga y te pido orar para dar gracias por esta escritura. Padre Santo, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Implorando, Padre mío, que usted sea obrando en cada vida y en cada corazón. Y seas tú glorificándote en medio de nosotros. Líbranos de todo mal, de todo engaño, toda traición y toda maldad. Y seas tú obrando en medio de los corazones. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Y seas tú multiplicando a aquellos que van a ser salvos. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien amigos, hermanos, será hasta la próxima.
Si Dios sí lo quiere, bendiciones.